¿Qué tal, queridos amigos? Se cumple el primer año de aquella apoteósica tarde y noche en la que Andrés Manuel López Obrador proclamó su triunfo luego de obtener ya la aprobación de sus adversarios con 30 millones de votos. Una cantidad de votos que nadie había alcanzado. 30 millones de votos que sin embargo solo son la tercera parte del padrón electoral. Esto comprometió al presidente López Obrador a cumplir con la transformación nacional. Ya veremos con un análisis mayor hasta qué punto esta transformación se ha dado. Yo creo que nos hemos quedado rezagados a pesar de las múltiples mañaneras que desde entonces, desde el 1 de diciembre que asumió la presidencia, se han dado. Pero cuando llegó López Obrador encontró, por supuesto, una conflictiva muy seria, muy grave. La mayor de ellas, sin ningún lugar a dudas, fue lo que llamábamos las caravanas de migrantes, que parecían haber estado formadas, haber estado equipadas para trastocar al gobierno que entraba el 1 de diciembre pasado. Es evidente que el golpe parecía dirigido directamente a Andrés Manuel López Obrador y su administración. Ya hemos dicho de los antecedentes personales que había entre Marcelo Ebrard, el canciller nombrado el día primero también, 1 de diciembre, y el expresidente ya muy viejo, Manuel Zelaya, pero con muchos gatos en la barriga, de Honduras, allí donde se gestó precisamente el inicio de estas manifestaciones, de estas marchas. Pero no ha sido México el único flagelo. La humanidad toda ha sufrido en los últimos 5 años la muerte de 32,000 migrantes, de los cuales 1,600 aproximadamente eran chiquillos, niños, y 1,907 murieron en la frontera entre México y los Estados Unidos. La Organización Internacional de Migración insiste en que en este lapso de 2014 a 2019, un lustro, la frontera entre México y Estados Unidos recrudeció sus horrores. La fotografía de un padre con su hija ahogados al final del río Bravo estremeció al mundo entero. Eran salvadoreños, sí, y de ellos hay muchos de los que han muerto en los últimos tiempos en esa frontera casi demoníaca. Mucha gente que pudo ser útil, mucha gente que no encontró oportunidades de trabajo en sus países, y también, ¿por qué no decirlo?, algunos subversivos que obviamente intentan desestabilizar a México y en lo que pueden a los Estados Unidos. Lo que hacen es servir al señor Trump en sus intentos migratorios de frenar la migración, en sus intentos por reelegirse próximamente. Y creo que lo está logrando. Lo está logrando a punta de violencia, a punto de horror, a punto de masacres. De masacres porque parece que ha amenazado de más y está a punto de comenzar una exportación de hombres como si fueran mercancías, la extradición famosa hacia los países de origen, lo cual va a salir muy costoso, porque perdería la oportunidad de tener mano de obra barata como la requieren los agricultores del sur de los Estados Unidos. Pero, caramba, México tampoco ha hecho su parte. México está viviendo en un doble discurso. Por una parte, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el propio presidente de la República han dicho que México
debe ser visto como un país de asilo y no de paso. Es decir, que se queden aquí los migrantes y que se les va a apoyar con subsidios en tanto encuentran forma de vida. Algo que nunca se hizo, ni se ha hecho, con aquellos mexicanos que tienen ya definidas sus rutas y sus empleos mal pagados para los Estados Unidos, pero que con ellos han logrado equilibrar la miseria de sus familias, que no sé yo qué hubiera pasado si no existieran esas famosas remesas. Las remesas que nos salvan de un estallido social, probablemente. Porque son además el primer ingreso desde el exterior que recibe nuestro país. México está en una encrucijada que no ha podido resolver el presidente López Obrador. Porque a partir de que se acordó con el señor Trump que se iban a acabar los aranceles que pretendía fijar a los productos mexicanos en un 5% aproximadamente, empezaron también las medidas en contra de los migrantes. Un doble discurso. Por una parte se habla del asilo y por otra parte se habla de la necesidad de frenar la migración. No, esto no se habla, se hace. Porque ha habido días en que más de 1,000 migrantes de Centroamérica han sido detenidos por la Guardia Nacional o por el Ejército y ya empezaron, además, los vuelos de a dólar para que los emigrantes se vayan. Aparte de los que son forzados a irse en aviones comerciales, por ahora, porque ya nos quedamos en aviación prácticamente y no van a llevarlos en aviones militares. Lamentablemente se le ha dado importancia, pero poca, a este fenómeno que está creciendo. El estar entre dos fuegos. La presión de los Estados Unidos para cortar las caravanas de migración y la propuesta del presidente López Obrador para que se convierta a México en un país de asilados, o por lo menos que seamos un país de asilo. Pero ¿dónde vamos a nutrir a tantos y tantos migrantes? ¿Cómo se va a diferenciar aquellos que deben irse de los que pueden quedarse? ¿Cómo vamos a saber quiénes están metidos en las caravanas para desestabilizar únicamente, es decir, con un plan subversivo o terrorista incluso? Esto no es broma, ya empezamos a ver que hasta se busca los elementos de ISIS, del Estado Islámico en México, aunque no hayan estado aquí, sino en Nicaragua. Los 3, por lo menos, que salieron fotografiados en los periódicos y en las redes sociales. Lamentablemente, en este primer año de gobierno, o en este primer año desde la elección presidencial, digo de gobierno porque realmente López Obrador comenzó a gobernar desde el momento mismo en que fue electo. Y las pruebas las tenemos muy claras. Y lamentablemente no ha podido resolver este conflicto tan grave. Y es tan grave que ni con el consenso de los Estados Unidos, ni con el consenso mundial puede superarse. Debió haber ido Andrés Manuel a la reunión del G20 para expresar no solamente por una carta, sino de viva voz, la angustia de los mexicanos que no sabemos cómo comportarnos ante este episodio de la migración que ha manchado, por supuesto, el inicio del gobierno del presidente de la Cuarta Transformación. Digámoslo así, con cero cobardía.